riquezas en sus manos, pero vacío el corazón. Cristo habló desde la cruz: ven, sígueme hasta el final. Y dejando todo atrás, encontró la paz eterna. Con una túnica sencilla y el evangelio por canción, descubrió que en los más pobres se encontraba el mismo Dios. San Francisco de Asís, mensajero del Señor, llévanos por el camino de la paz y del amor. Con humildad y alegría, enséñanos a servir, a cuidar toda la creación y solo para Dios vivir. Abrazaste al leproso sin temor ni condición, viendo el rostro de Jesús en el pobre y el dolor. Predicaste con tu vida mucho más que con la voz, sembrando fe y esperanza en los corazones de hoy. Cada ave y cada río cantan himnos al Creador, porque toda la creación refleja el inmenso amor de Dios. San Francisco de Asís, mensajero del Señor, llévanos por el camino de la paz y del amor. Con humildad y alegría, enséñanos a servir, a cuidar toda la creación y solo para Dios vivir. Haznos instrumentos de la paz del Salvador, que donde exista tristeza florezca siempre el amor, que el perdón venza al rencor, que la esperanza al temor, y que Cristo sea la luz de nuestro corazón. San Francisco de Asís, humilde siervo del Señor, hoy seguimos tu ejemplo. Con confianza y con valor, desde Asís hasta los pueblos, que resuene esta canción. Cristo vive para siempre, Él transforma el corazón. Una producción de Creaciones San José, por Rubén Hernández, evangelizando con música, fe y esperanza. Que San Francisco de Asís interceda por todos nosotros. Amén. Amén. Capítulo 1. Nacimiento y juventud. San Francisco de Asís, uno de los santos más queridos de la Iglesia Católica, nació en la ciudad de Asís, Italia, en el año 1181-1182. Su nombre de bautismo fue Giovanni di Pietro di Bernardone, pero su padre, un rico comerciante de telas llamado Pietro Bernardone, lo llamaba cariñosamente Francesco, que significa, el francés,
porque tenía una gran admiración por Francia y realizaba frecuentes viajes comerciales a ese país. Francisco creció rodeado de abundancia y comodidades. Su familia gozaba de una excelente posición económica, por lo que nunca le faltó nada. Vestía las mejores ropas, disfrutaba de banquetes, fiestas y reuniones con sus amigos. Era conocido por su carácter alegre, generoso y amable. Muchos jóvenes de Asís lo admiraban y lo seguían, pues poseía un espíritu de liderazgo y una personalidad muy carismática. Desde pequeño recibió una educación adecuada para un hijo de comerciante. Aprendió a leer, escribir y ayudar en el negocio familiar. Sin embargo, lo que más le gustaba era cantar, conversar con sus amigos y soñar con convertirse algún día en un gran caballero. Su corazón estaba lleno de ilusiones de gloria y reconocimiento. En aquella época, Italia vivía constantes conflictos entre ciudades vecinas. Francisco, movido por el deseo de alcanzar fama como guerrero, participó en una guerra contra la ciudad de Perugia. Pero sus sueños pronto se derrumbaron cuando fue capturado y permaneció prisionero durante aproximadamente un año. Durante el tiempo que estuvo encarcelado comenzó a reflexionar profundamente sobre el sentido de su vida. La enfermedad, la tristeza y el sufrimiento cambiaron poco a poco su manera de pensar. Cuando finalmente regresó a Asís, ya no era el mismo joven despreocupado de antes. Aunque intentó volver a su vida anterior, descubrió que las riquezas y las fiestas ya no llenaban su corazón. Sentía un vacío interior que nada podía satisfacer. Dios estaba preparando el camino para una transformación. Capítulo 2. La guerra, la enfermedad y la conversión. Después de regresar de la prisión en Perugia, Francisco ya no era el mismo joven alegre y despreocupado que había salido de Asís lleno de sueños de gloria. El sufrimiento había dejado una profunda huella en su corazón. Durante los meses de cautiverio experimentó el hambre, el frío, la incertidumbre y la fragilidad de la vida. Comprendió que la riqueza y el prestigio podían desaparecer en un instante. Aunque su familia lo recibió con alegría y trató de devolverle la vida cómoda de antes, Francisco sentía un vacío que nada lograba llenar. Sus amigos lo invitaban nuevamente a las fiestas, a los banquetes y a las celebraciones, pero ya no encontraba en ellas la felicidad que antes parecía disfrutar. Mientras los demás reían y cantaban, él permanecía pensativo, preguntándose cuál era el verdadero propósito de la existencia. Sin embargo, el deseo de convertirse en caballero todavía no había desaparecido por completo. Cuando escuchó que se organizaba una expedición militar hacia el sur de Italia, creyó que aquella podía ser la oportunidad de alcanzar la gloria que siempre había anhelado. Preparó su armadura, montó su caballo y partió lleno de ilusión. Pero durante el viaje ocurrió algo inesperado. Según la tradición, mientras dormía tuvo un sueño en el que Dios le preguntó: «Francisco, ¿quién puede darte más, el siervo o el Señor?» Francisco respondió: «El Señor». Entonces la voz continuó: «¿Por qué buscas al siervo en lugar del Señor?». Al despertar comprendió que Dios le estaba hablando. Decidió regresar inmediatamente a Asís. Muchos se burlaron de él, pensando que había perdido el valor, pero en realidad estaba comenzando el camino más importante de su vida, el camino hacia Dios. Desde ese momento empezó a dedicar largas horas a la oración. Caminaba por los campos contemplando la belleza de la creación. Escuchaba el canto de las aves, observaba las flores y agradecía al Creador por cada maravilla de la naturaleza. Capítulo 3. El llamado de Cristo en San Damián. Después de su encuentro con el leproso y de experimentar una profunda conversión interior, Francisco buscaba cada vez más la presencia de Dios. Ya no deseaba la fama ni las riquezas, anhelaba comprender cuál era la misión que el Señor tenía preparada para él. Pasaba largas horas en oración, recorriendo los caminos de Asís y entrando en las pequeñas iglesias del campo para conversar con Dios en el silencio. Una de esas iglesias era la humilde capilla de San Damián, situada a las afueras de la ciudad. El edificio estaba muy deteriorado. Sus paredes tenían grietas, el techo amenazaba con derrumbarse y apenas algunas personas acudían a rezar allí. Sin embargo, para Francisco aquel lugar era un refugio de paz. Un día, mientras permanecía arrodillado ante un antiguo crucifijo bizantino, elevó una oración que brotaba desde lo más profundo de su corazón. Altísimo y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame una fe recta, una esperanza cierta y una caridad perfecta. Concédeme, Señor, inteligencia y conocimiento para cumplir tu santa voluntad.
Mientras contemplaba el rostro de Cristo crucificado, ocurrió algo extraordinario. Según la tradición franciscana, el Señor habló desde la cruz con una voz clara y amorosa. Francisco, ve y repara mi iglesia, que como ves está en ruinas. Aquellas palabras atravesaron su corazón. Francisco creyó que Jesús se refería a la pequeña capilla de San Damián, que efectivamente se encontraba muy deteriorada. Sin pensarlo dos veces decidió obedecer. Regresó a la tienda de telas de su padre, tomó algunas piezas de gran valor y las vendió junto con su caballo. Con el dinero obtenido volvió a San Damián para entregárselo al sacerdote encargado del templo y comenzar las reparaciones. El sacerdote, sorprendido por el gesto del joven, dudó en aceptar el dinero porque conocía el fuerte carácter del padre de Francisco. Temía que se produjera un conflicto familiar. Y así sucedió. C. Capítulo 4. El abandono de las riquezas y el comienzo de una nueva vida. Después de renunciar a la fortuna de su familia y entregar sus elegantes vestidos, Francisco inició una vida completamente nueva. Ya no poseía dinero, tierras ni bienes materiales. Su única riqueza era Dios. Vestía una sencilla túnica de lana, remendada en varias ocasiones, ceñida con una cuerda que simbolizaba la pobreza, la obediencia y la pureza. Caminaba descalzo por los senderos de Umbría, llevando únicamente un bastón y un corazón lleno de amor por Cristo. Muchos habitantes de Asís no comprendían aquella transformación. Algunos lo miraban con desprecio, pensando que había perdido la razón. Otros se burlaban cuando lo veían pedir piedras para reconstruir las iglesias o cuando solicitaba un poco de pan para alimentarse. Sin embargo, Francisco no respondía con enojo. Siempre sonreía y bendecía a quienes lo insultaban. Había aprendido que la verdadera libertad no consiste en poseer muchas cosas, sino en no ser esclavo de ellas. Las riquezas que antes ocupaban su corazón habían sido reemplazadas por una profunda confianza en la providencia de Dios. Cada mañana comenzaba con una larga oración. Después trabajaba con sus propias manos reconstruyendo las pequeñas iglesias abandonadas de los alrededores de Asís. Cargaba piedras, reparaba muros y limpiaba los altares. Cuando terminaba la jornada, salía a pedir un poco de alimento, agradeciendo cada pedazo de pan como un regalo del Señor. Mientras vivía de esta manera tan sencilla, Francisco meditaba constantemente las palabras del Evangelio. Un día, durante la Santa Misa celebrada en la pequeña capilla de la Porciúncula, escuchó un pasaje del Evangelio según San Mateo en el que Jesús enviaba a sus discípulos a predicar. El sacerdote proclamó: No lleven oro, ni plata, ni dinero en el cinturón, no lleven alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón, porque el obrero merece su sustento. Mateo 10, 9-10. Aquellas palabras. Capítulo 5. El nacimiento de la Orden Franciscana. Con el paso del tiempo, el pequeño grupo de hombres que seguía a Francisco fue creciendo de manera sorprendente. Ya no eran solamente 2 o 3 hermanos, cada semana llegaban nuevos jóvenes, sacerdotes, campesinos y comerciantes que deseaban abandonar una vida centrada en las riquezas para seguir el ejemplo de Jesucristo. Francisco recibía a cada uno con una sonrisa y les enseñaba la misma regla de vida: amar a Dios sobre todas las cosas, vivir el santo evangelio, trabajar con humildad, servir a los pobres y anunciar la paz. Los hermanos no poseían casas propias. Dormían donde podían, en pequeñas capillas, cuevas, chozas o bajo el cielo estrellado. Cuando necesitaban alimento, trabajaban con sus manos o aceptaban humildemente el pan que la gente les ofrecía. Nunca pedían más de lo necesario. Su saludo era muy sencillo: El Señor te dé la paz. Aquellas palabras se convirtieron en el sello de los primeros franciscanos y aún hoy siguen siendo un hermoso saludo entre quienes pertenecen a la familia franciscana. Sin embargo, Francisco comprendía que aquella nueva fraternidad necesitaba la aprobación de la Iglesia. Él nunca quiso actuar por cuenta propia. Amaba profundamente al Papa y deseaba que todo lo que hiciera estuviera en comunión con la Iglesia fundada por Cristo. Así, alrededor del año 1209, Francisco reunió a 11 de sus primeros compañeros y emprendieron un largo viaje a pie hasta Roma. El recorrido fue difícil. Cruzaron montañas, soportaron el frío, el calor y el cansancio, pero ninguno perdió la alegría. Al llegar a Roma, impresionaron a muchas personas por la sencillez de sus vestiduras. Algunos pensaban que eran simples mendigos.
Sin embargo, detrás de aquella pobreza había un inmenso amor por Dios. Finalmente lograron presentarse ante el Papa Inocencio III. Francisco explicó con humildad el propósito de su fraternidad. No llevaba grandes documentos ni elaboradas reglas. Solo deseaba vivirlas. Capítulo 6. El servicio a los pobres, la amistad con Santa Clara y el amor por toda la creación. Mientras la orden de los hermanos menores crecía rápidamente por toda Italia, San Francisco nunca olvidó la misión que Dios había puesto en su corazón desde el día en que abrazó a un leproso: servir a los pobres y anunciar el amor de Cristo con el ejemplo de su vida. Para Francisco, los necesitados no eran una carga, sino un regalo de Dios. Decía a sus hermanos: cuando servimos al pobre, servimos al mismo Cristo. Cada vez que encontraba a un enfermo al borde del camino, se detenía para escucharlo, limpiarle las heridas y ofrecerle alimento. Si veía a un anciano solo, lo acompañaba. Si encontraba a un niño hambriento, compartía el poco pan que llevaba consigo. Su alegría no dependía de lo que poseía, sino de la oportunidad de amar. Muchas personas quedaban sorprendidas al ver que aquel hombre, que había nacido en una familia rica, ahora se arrodillaba para lavar los pies de los mendigos y abrazar a quienes todos rechazaban. Francisco no hacía distinciones entre ricos y pobres. Veía en cada persona el rostro de Jesús. El encuentro con Santa Clara. Entre quienes escuchaban su predicación se encontraba una joven noble llamada Clara de Asís. Pertenecía a una familia importante y acomodada, pero desde muy joven sentía un profundo deseo de entregar su vida completamente a Dios. Cuando escuchó predicar a Francisco, comprendió que el Señor la llamaba por el mismo camino de sencillez y pobreza. Durante varios encuentros, Francisco la orientó espiritualmente y le habló del inmenso amor de Cristo. Finalmente, en la noche del Domingo de Ramos del año 1212, Clara abandonó discretamente la casa de sus padres y caminó hasta la pequeña capilla de la Porciúncula. Allí la esperaban Francisco y varios hermanos. En una ceremonia sencilla, Francisco le cortó el cabello como signo de que consagraba toda su vida al Señor. Después le entregó un hábito humilde, semejante al que vestían. Capítulo 7. El viaje a Egipto, el encuentro con el sultán y los sagrados estigmas. Mientras la orden franciscana seguía creciendo por toda Europa, San Francisco sentía un profundo deseo de anunciar el Evangelio no solo a los cristianos, sino también a quienes aún no conocían a Jesucristo. Su corazón ardía por llevar un mensaje de paz, reconciliación y amor a todos los pueblos, incluso en medio de la guerra. En aquellos años se desarrollaban las cruzadas, enfrentamientos entre ejércitos cristianos y musulmanes por el control de Tierra Santa. La violencia había dejado miles de muertos, y el odio parecía crecer cada día. Francisco sufría al ver tanto derramamiento de sangre. Él creía firmemente que la paz era el camino que Cristo había enseñado. Por eso, en el año 1219, tomó una decisión que muchos consideraron imposible: viajar a Egipto para encontrarse con el sultán musulmán al-Malik al-Kamil. Sus hermanos intentaron convencerlo de que no fuera. Sabían que atravesar un campo de batalla era extremadamente peligroso. Existía el riesgo de ser capturado o ejecutado. Pero Francisco respondió con serenidad: si Dios quiere que muera anunciando el Evangelio, bendito sea su santo nombre. Pero si quiere que viva, seguiré proclamando su amor. Con esa confianza partió acompañado por uno de sus hermanos, Fray Iluminado. Un viaje lleno de peligros. El camino fue largo y difícil. Cruzaron el mar Mediterráneo y llegaron a la región donde los ejércitos combatían sin descanso. Cuando Francisco se acercó al frente de batalla, los soldados cristianos intentaron detenerlo. «Es una locura», le decían. «Nadie sale con vida de ese lugar». Pero Francisco continuó avanzando. Al cruzar las líneas enemigas, fue capturado por soldados musulmanes. Lo golpearon y lo llevaron ante el sultán. Muchos pensaban que aquel humilde fraile sería condenado a muerte. Sin embargo, ocurrió algo extraordinario. El encuentro con el sultán. Cuando el sultán al-Malik al-Kamil vio a Francisco, quedó. Capítulo 8. Los últimos días, el cántico del hermano Sol y el encuentro con el Padre Celestial. Los últimos años de la vida de San Francisco de Asís estuvieron marcados por el sufrimiento físico, pero también por una paz interior tan profunda que quienes lo rodeaban quedaban maravillados.
El hombre que había renunciado a las riquezas para seguir a Cristo llevaba ahora en su cuerpo las huellas del amor de Dios. Sus fuerzas disminuían cada día, pero su espíritu permanecía firme, lleno de esperanza y alegría. Las largas caminatas, los ayunos, las penitencias y las enfermedades habían debilitado mucho su salud. Además de los sagrados estigmas, sufría fuertes dolores en los ojos, al punto de que apenas podía soportar la luz del sol. En varias ocasiones fue atendido por médicos de la época, quienes intentaron aliviar sus padecimientos. Sin embargo, los tratamientos eran muy dolorosos y poco efectivos. A pesar de ello, Francisco jamás se quejaba. Cuando alguno de los hermanos le preguntaba cómo se sentía, respondía con una sonrisa: «El Señor me ha dado mucho más de lo que yo merezco. Todo lo recibo con gratitud». Para él, cada sufrimiento era una oportunidad para unirse más profundamente a Jesucristo crucificado. El cántico del hermano Sol. Durante ese tiempo de enfermedad, Francisco compuso una de las oraciones más hermosas de la historia cristiana, el cántico del hermano Sol, también conocido como el cántico de las criaturas. No era un poema nacido de la comodidad o del bienestar. Era el canto de un hombre que sufría físicamente, pero cuyo corazón rebosaba de gratitud hacia Dios. Con voz sencilla alababa al Señor diciendo: «Loado seas, mi Señor, por el hermano Sol, que nos da el día y nos ilumina con su esplendor». Después continuaba agradeciendo por la hermana Luna y las estrellas, por el hermano Viento, por la hermana Agua, por el hermano Fuego y por nuestra hermana Madre Tierra, que produce flores, frutos y todo lo necesario para la vida. Cada elemento de la. Capítulo 9. La canonización, los milagros y el legado que cambió al mundo. La noticia de la muerte de San Francisco de Asís se extendió por toda Italia con una rapidez sorprendente. Hombres y mujeres de todas las clases sociales acudían a la ciudad de Asís para despedirse de aquel humilde fraile que había enseñado a vivir el Evangelio con alegría, sencillez y amor. Nadie dudaba de que había muerto un hombre santo. Desde el mismo día de su fallecimiento, muchas personas comenzaron a contar hechos extraordinarios atribuidos a su intercesión. Enfermos que recuperaban la salud, familias reconciliadas, personas que encontraban consuelo en medio del dolor y pecadores que regresaban a Dios después de muchos años, alejados de la fe. La fama de santidad de Francisco crecía cada día. Entre quienes escuchaban aquellos testimonios estaba el Papa Gregorio IX, quien había conocido personalmente a Francisco cuando aún vivía. El pontífice admiraba profundamente su humildad y sabía que su vida había sido un verdadero reflejo del Evangelio. Por ello ordenó investigar cuidadosamente los numerosos milagros atribuidos a la intercesión del santo. Se escuchó el testimonio de personas de distintas regiones. Se analizaron los acontecimientos con prudencia y se comprobó que muchos de ellos no podían explicarse únicamente por causas humanas. Finalmente, el 16 de julio de 1228, apenas 2 años después de su muerte, el Papa Gregorio IX proclamó solemnemente santo a Francisco de Asís. La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de Asís, ante una inmensa multitud de fieles. Campanas, cantos y oraciones llenaron el ambiente de alegría. La Iglesia reconocía oficialmente lo que el pueblo ya había comprendido desde hacía tiempo. Francisco había vivido una vida completamente entregada a Cristo. La construcción de la basílica. Poco después de la canonización comenzó la construcción de una gran basílica dedicada a San Francisco. El lugar elegido fue una colina situada en las afueras de Asís. Allí fueron. Capítulo 10. El legado eterno de San Francisco de Asís y una invitación a seguir a Cristo. Después de recorrer la vida de San Francisco de Asís, comprendemos que no estamos recordando solamente la historia de un hombre extraordinario, sino el testimonio de un cristiano que permitió que Jesucristo transformara completamente su corazón. Francisco no nació santo. Fue un joven como muchos otros, soñaba con riquezas, con fama y con reconocimiento. Disfrutaba de las fiestas, de los amigos y de una vida cómoda. Sin embargo, cuando Dios llamó a la puerta de su corazón, tuvo el valor de responder con un sí generoso. Ese sí cambió su vida. Y también cambió la historia de la Iglesia. Un hombre que vivió el Evangelio. Lo que hizo grande a San Francisco no fue construir edificios, fundar una orden religiosa o ser admirado por miles de personas. Su verdadera grandeza fue vivir el Evangelio con sencillez. Mientras otros buscaban ser importantes, él escogió servir. Mientras otros acumulaban riquezas, él compartía todo.
Mientras muchos respondían al odio con violencia, él respondía con paz. Mientras el mundo buscaba el poder, él buscó parecerse a Jesucristo. Francisco comprendió que la verdadera felicidad no consiste en tener mucho, sino en amar mucho. Por eso nunca perdió la alegría. Incluso cuando sufría enfermedades, cuando era incomprendido o cuando experimentaba grandes dificultades, seguía alabando a Dios. Su confianza era absoluta. Sabía que quien pone su vida en las manos del Señor nunca camina solo. Las enseñanzas que siguen vivas. Más de 8 siglos después, las enseñanzas de San Francisco siguen iluminando al mundo. Nos enseñan que la humildad es más fuerte que el orgullo. Que el perdón vence al odio. Que la paz es más poderosa que la violencia. Que compartir produce más alegría que acumular. Que servir es más importante que mandar. Que el amor siempre será el lenguaje que todos pueden comprender. Vivimos en una sociedad donde muchas personas sí. Creaciones San José por Rubén Hernández. Que Dios bendiga este proyecto de evangelización.